Bueno, para mí, buenas tardes o buenas noches con todos. Soy la licenciada María Teresa. Para mí es un gusto estar de nuevo en esta oportunidad de repente brindarle un poco más de los conocimientos, ¿no? Sobre lo que es educación y salud, porque esto es en los dos. Y bueno, siempre pues felicitando, ¿no? A la empresa CONCIEP que promueve bastante la formación tanto de los profesores como de los miembros de psicología, de salud, ¿no? Entonces, bueno, en esta oportunidad me toca hablar un poco sobre el tema de estimulación temprana y terapia del lenguaje. Ya hemos hablado bastante, hemos abordado muchos temas, muchas charlas, muchas conferencias sobre lo que es la estimulación temprana, ¿no? La misma empresa ha hecho varios cursos y yo también he participado en ellos. Y en esta oportunidad continuamos con otro tema añadido que es la terapia del lenguaje, que es parte también del tratamiento de los niños cuando ya tienen algún problema lingüístico, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la, eh, la estimulación temprana en lo que se refiere al lenguaje. Ya, hay que definir un poco qué cosa es el habla y qué cosa es el lenguaje. Dicen que no es igual, los dos conceptos no son iguales. El habla, ¿no? Es cuando la persona, digamos, conversa, dialoga, ¿no? Em, Se relaciona a los sonidos de las palabras que la persona emite. Y el lenguaje viene a ser no solamente se refiere al idioma, sino también a la forma como se comunica la persona, cómo lo explica, cómo lo da a entender el mensaje. Ya, ahora, en ambos casos hay problemas, o muchas veces existen problemas en los niños. ¿No? Por ejemplo, en el caso de los niños, en el habla se puede presentar pues dificultades, ¿no? Para entender, o sea, no se le entiende bien lo que dice el niño, ¿no? O habla muy bajo, o sus sonidos son muy claros, etcétera. Y en el lenguaje, también acá he puesto un ejemplo, dice, tiene frases de una o dos palabras que no se le puede entender o explicar qué cosa es lo que necesita la niña, ¿no? O tiene problemas también para seguir, o sea, no entiende la niña, no entiende bien o no se deja entender lo que debe entender. Entonces, es muy parecido, pero no es igual, ¿no? Hay niños que tienen problemas para habla, pero entienden a la otra persona. Pero hay el niño que tienen problemas en el lenguaje, que es un poquito más complicado, y tampoco los niños a veces no entienden bien. Tú le das una orden y no te entienden bien. Entonces, en la estimulación temprana, bueno, es un tema muy amplio que ya hemos hablado más antes, ¿no? Ustedes pueden de repente conversar con esta empresa y que le den la cantidad de cursos que hemos dado sobre este tema muy amplio. Y en esta oportunidad más me voy a abocar a lo que es la estimulación temprana del lenguaje, porque antes de hablar sobre los problemas, las dificultades del lenguaje, también tenemos que saber de qué manera tenemos que prevenir de repente los problemas del lenguaje, ¿no? Y de qué manera podemos nosotros de repente estimularle al niño para que no tenga un problema. La estimulación temprana en cuanto se refiere al lenguaje es aplicarle técnicas, ¿no? Estrategias, ya para que se logre una comunicación efectiva, ¿no? Del bebé. Bueno, no le puedo negar que todos los niños no se comunican igual. Hay niños que rápidamente conversan, dialogan, se le entiende bien, hablan clarito, como también hay niños que yo conozco
que entienden lo que se le dice, pero no expresan bien las palabras, no las pronuncian bien. Por eso se dice que es bien importante que el papá, la mamá o la familia le hable clarito al bebé, ¿no? No se debería de hablar eh, por ejemplo, con abreviaturas, ¿no? O hablarle como bebé, etcétera. Porque el bebé está en pleno aprendizaje, el bebé, el niño, el preinfante está en pleno aprendizaje. Entonces, es un elemento, dice, vital, ¿no? Para el desarrollo cognitivo del menor, ya, por lo que forma parte, pues, de la capacidad del pensar en cómo comunicarse. Y las etapas del desarrollo del lenguaje se dividen en una prelingüística y en una propiamente lingüística. La lingüística es una etapa que comprende desde el nacimiento hasta el año, ¿no? Es prelingüística porque en realidad es un lenguaje muy, que le puede decir incipiente, ¿no? Un bebé. Mm. Entonces, aparecen pues las primeras palabritas, ¿no? Em, los monosílabos, los bisílabos, ¿no? Entonces, recién el niño pues eh, hacía como puede, se comunica, ¿no? En esta etapa tienen lugar, dice, varios hechos importantes en los que los papás de familia deben de reconocer. Ahora, en la etapa lingüística empieza casi desde un año, 2 meses, algo así, ya cuando el bebito está más grande, ¿no? La criatura está más grande, hasta los 7 años de edad, ¿no? Durante esta etapa, pues se quiere la totalidad de los fonemas de la lengua, se amplía el vocabulario, ¿no? Y poco a poco se va mejorando en cuanto a las palabras. Mucho tiene que ver acá cómo conversa, cómo dialoga la familia. Ahí me da mucha pena a veces los niños, los bebés, a veces niños de 4 o 5 años a veces aprenden malas palabras, ¿no? A veces aprenden palabras, un poquito grotescas, qué sé yo. Todas esas cosas es dependiendo del tipo de conversación de la familia. Ellos escuchan y repiten. Ustedes saben que eso es así siempre en ellos, ¿no? Todo lo que escuchan, repiten, como loros. Todo lo que habla el papá, la mamá, a veces se expresan feo, hablan lisura, hablan cosas horribles. La familia, cómo se expresa, todas esas cosas lo asimila el bebé, el niño, en la forma de comunicarse. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A eso hay que tener mucho cuidado porque los niños deberían de hablar bien, con las palabras correctas. Em, ¿Qué actividades podemos hacer para estimularle el lenguaje a un niño? Por ejemplo, acá pues, he puesto un ejemplo de los 45 días de los 45 días nacidos, ¿no? A los 3 meses. Estimular, dice, los movimientos rotatorios de la lengua, ¿no? Con la lengua, ¿ya? Durante la alimentación, rotar el pezón de la madre o el biberón. Rotar el pezón de la madre o el biberón. Eso se hace con la finalidad de poder entrenar, ensayar los labios del niño, ¿no? Por eso es que se hace también para que se estimule el movimiento de la lengüita, ¿no? Del niño. Durante el primer año se recomienda soplar velita, ¿no? Un ensayo se hace con el bebito, soplar una velita, chasquear la lengua, inflar cachetes, ¿no? Y hasta el año y medio haciendo vocales, ¿no? Así. Sí. Hablas y tú te golpeas los labios, ¿no? Como hacían los indios, así, en la antigüedad, ¿no? Así más o menos, ¿no? Se le hace esos ensayos con el niño. Ya, ejercicio de movimiento rotatorio de la lengua, como estirar la lengua hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha. O sea, la lengua se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha. Eso es los ensayos con la lengua, ¿ya? Eso es para que el niño pueda ejercer la lengua adecuadamente y pronunciar bien las palabras.
El desarrollo del lenguaje de 2 a 3 añitos. Estamos hablando de un niño de 3 años. En esta etapa se hacen las combinaciones de dos palabras, ¿no? Dos palabras ya entran ahí, ¿no? Una frasecita, por ejemplo, más leche, dos palabras. Coche mío, ya. Comprende órdenes de dos elementos. Ven y dame tu pelota, por ejemplo. Se produce la explosión del lenguaje, ¿no? Aparecen, dice, preposiciones de a, de, en o por. También en esta etapa, ¿no? También ya los pronombres personales y el niño se va a decir yo, tú, ella, mío, tuyo. Eso ya lo dicen ellos. Estoy hablando de 3 añitos. Ya comienza el uso de un plural, ¿no? Utiliza verbos, clasifica objetos por grupos y aparece el famoso por qué y para qué. Estoy hablando ya a los 3 añitos. Eso es lo normal, ¿ya? Si el niño se retrasa un poco más o un poco, perdón, se retrasa un poco menos, es porque a veces no se le conversa, no se le dialoga al niño. A veces van los niños a los centros de estimulación temprana, ¿no? Y se le observa que no son de hablar mucho, no saben bien las palabras, y a veces es porque el papá, la mamá, sobre todo la mamá que está más cerca, a veces no le conversa, no le dialoga, no le da esa confianza de que el niño hable palabritas, ¿no? Y es necesario conversarle, dialogarle bonito. Em, También dice, aparece un juego simbólico, imitan roles, ¿no? A esta edad. El lenguaje, dice, se amplía hasta 900 palabras, pesa para 200 palabras. Al final de esta etapa también hace enunciados de 3 palabras, mamá, dame agua, por ejemplo. Claro, a veces no lo pronuncian de manera tan clara, pero por lo menos ya se le entiende, ¿no? Y ya utiliza algunas consonantes que yo les estoy colocando acá. Utiliza la M, la N, la ñ, la P, la T, la K, la D y los diptongos. Esto hasta la edad de los 3 años. O sea, esto es lo que debería de cumplir un niño de 3 años de edad. La pronunciación debería de ser más clara. Ahora, yo le vuelvo a repetir, todos los niños no son iguales. Por ejemplo, yo tengo una amistad, tengo una amiguita que su niño ya tiene 3 años y no se le entiende bien a veces cuando habla. Pareciera que se le traban las palabras, ¿no? Y eso, bueno, según ella me dice que ha sido, parece por problemas en el momento del parto. Por eso también tiene que tener mucho cuidado eh, con el parto, ¿no? Porque los niños a veces cuando tienen problemas de oxigenación en el cerebro, les daña a veces la zona del lenguaje y eso hace que se les retrase un poco el desarrollo del lenguaje, ¿no? Ella lo que me manifiesta, por ejemplo, que el doctor le dijo que ese niño iba a tener problemas en el lenguaje más adelante porque el niño tuvo problemas para nacer. Por eso es bien necesario que la madre se controle su desarrollo de gestación, bien necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se le controla la posición del bebé, se le controla si el bebé está bien de salud, ¿no? Si digamos, el feto está bien de salud y sobre todo mucho cuidado en el momento del parto porque después aparecen estos problemas de lenguaje, problemas de atención, problemas de aprendizaje, ¿no? El cerebro, ustedes saben que es bien, bien, bien importante para el desarrollo del niño en cuanto a su lenguaje, en todo, el sentido, el comportamiento, en todo. ¿Ya? Entonces, pues yo les digo ese ejemplo, por ejemplo, ¿no? De ese niño que les digo, él tiene problemas ahorita con el lenguaje. Bueno, hay muchos factores en que se retrasa el lenguaje. Para eso está la estimulación, ¿no? Por eso acá les pongo yo algunos ejercicios para que ustedes lo puedan recomendar o hacer con sus niños, ¿ya? Y qué es lo que deberían de tener, ¿no? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Acá hay más recomendaciones, por ejemplo, dice usar un lenguaje sencillo que el niño pueda imitar sin dificultades, ¿ves? No vas a decirle palabras técnicas, ni modo, son palabras comunes. Ampliar la producción del pequeño, si dice una flor, tú le dices, sí, mira.
una flor amarilla y verde, ¿no? Tú le amplías ahí. Dice, aunque aún no se le entienda con claridad, préstele atención a lo que diga o intente interactuar. Ah, ese es otro problema porque a veces me dicen, a este no se le entiende, ¿qué estará hablando? Y dice, no. Y a veces, como no se le entiende, ni caso le hace. Y entonces, a veces los niños se echan a llorar o se ponen tristes, ¿no? Porque el papá y la mamá o la familia o el entorno no le hace caso. Aunque la bolsa dice, la bolsa sorpresa es una bolsa, en una bolsa podemos colocar juguetes del niño, ¿no? O objetos que conozca y vamos a adivinar, a jugar. Él tiene que adivinar lo que es y sacarlo. Entonces es una manera para que él hable, ¿no? ¿Cómo se llama el juguete? Muñeca, carrito, ¿no? Pelotita, cubito. No, jugaremos, dice, a adivinar lo que es y al sacarlo podemos darle más información sobre el juguete. También se puede, las canciones, ¿no? Las canciones es muy importante, ¿ya? Las canciones. Bueno, en los centros de estimulación temprana, en los centros de educación inicial, mucho se trabaja con las canciones, porque es una forma de alentarle en el lenguaje. El juego simbólico que ya hemos hablado, ¿no? Si papi se afeita, mami se maquilla, papá conduce, podemos jugar a lo mismo. Por ejemplo, si papá conduce, ya, jugamos al chofer, ¿no? Si la mamá se maquilla, hacemos la mamá que te está maquillando, en el caso de las mujercitas, ¿no? Y así por el estilo. O sea, el juego simbólico es bien común en los niños. Ustedes saben que ellos se imaginan ser, eh, de repente, si el papá es chofer, se imaginan ser choferes. Tienen el juego de algo imaginativo, ¿no? De 4 a 5 años, dice, se puede, por ejemplo, practicar un juego de Veo Veo, es un juego muy divertido, ya que se puede jugar con letras, con pistas y también historias inventadas. Uno de vosotros dice, se puede inventar una historia y le puede contar, ¿no? Al niño un cuento para que juegue la imaginación. Érase una vez un niño que no quería comer la fruta, etcétera, ¿no? Y entonces con este juego, pues tú vas a favorecer que el niño se vaya imaginando. Ahorita, a mí me da mucha pena con esto del celular, ¿no? La imaginación del niño está en riesgo de no desarrollarse bien. Y eso malogra el lenguaje, malogra la creatividad y todas esas cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no tener con la tecnología tan de cerca, sino contarle cuentos y que la imaginación, el pensamiento abstracto del niño comience a ejercitarse. Porque cuando tú le relatas cuentos, tú le estás trabajando el pensamiento abstracto. ¿M? Y mucha gente, muchas personas, muchos adolescentes, yo observo en secundaria, por ejemplo, que el pensamiento abstracto lo tienen en cero. No tienen imaginación, no tienen creatividad. Tú a veces le mandas a crear una historia y no saben qué poner. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto lo tienen en cero. Y es por eso, por la tecnología que ahorita le ha traído abajo el pensamiento abstracto. Bueno, entonces, ¿qué alteraciones puede haber en el habla y en el lenguaje? ¿No? Si ya vamos a entrar a las alteraciones, en el habla puede producirse una dislalia, una diglosia, con problemas de lengua, la disartria, cuando no se las palabras trabadas, la difemia, la tartamudez, difemia o tartamudez que es lo mismo, la difonía, eso es en cuanto al habla. Y en cuanto al lenguaje, tenemos la afasia, que las alteraciones del lenguaje son más graves que las alteraciones del habla. Tú por lo menos en el habla, tú puedes dialogar, puedes conversar con dificultades, bueno, pero algo, ¿no? Se te entiende, conversas. En cambio, cuando son alteraciones del lenguaje, a veces no puedes ni hablar. Con el caso de la afasia, ¿no? Con la afasia, por ejemplo, no puedes ni hablar, ¿no? Con las justas se entenderá, digamos, sonidos, ¿ves? Entonces, trastorno específico del idioma, dice, dislexia, digrafia, son trastornos más graves en la persona. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta de algún problema de lenguaje en un niño? Por ejemplo, que al año y medio no sea capaz de decir por lo menos 6 palabras con significado. O que a los 2 años, por ejemplo, no pueda combinar 2 frases.
o dos palabras, ¿no? Quiero eso, o dame pan. Si no lo puede combinar, es algo de alerta, es un problema grave del lenguaje. A los 2 años y medio, por ejemplo, que no sea capaz de formar frases cortas, por ejemplo, el nene se cayó, mamá se fue. Si no lo puede formar, hay un retraso severo en el lenguaje, ¿ya? A los 3 años, por ejemplo, que no haya comenzado a hacer preguntas, muy calladito. A los 4 años, em, que use oraciones telegráficas, o sea, muy cortas, invertidas o confusas. Como, o sea, un niño de 4 años debe de decir, ¿no? Me gusta dulce, ya, pero si dice dulce quiero, es una palabra invertida, no es quiero dulce, sino dice dulce quiero. Entonces, ahí hay un problema de lenguaje, no está utilizando bien el idioma. Pelota esa mía, ¿ve? Pelota esa mía. No es el término correcto, esa pelota es mía. Si tú observas que habla de esa manera, es un problema grave del lenguaje. O que diga ir yo paseo, ¿ves? Eso ya es un problema de lenguaje grave. Ahí tiene que entrar un terapista. ¿M? Eh, También dice no saber utilizar los verbos ser, haber, estar, ¿no? O estoy jugando o puedo correr, que no diga eso. También es grave, o sea, es delicado en los niños de 3 añitos. Otro signo de alerta, por ejemplo, que a los 5 años no utilice el pronombre yo, ¿no? O sea, un niño que a los 5 años no puede decir yo, ¿no? Entonces, en lugar de decir yo, dice mi, ¿no? Y entonces, él no decir yo quiero o yo voy, no es mi quiero, mi voy, ¿ves? O eh, mi quiere pan o yo quiero pan, ¿no? En lugar del yo, quiero, por ejemplo, hablar de una manera incorrecta, ¿ya? Los tiempos pretéritos, los plurales, los pronombres. No dice una uva, una mesa, ¿no? Es lo correcto. Ahora, tú le puedes hablar claramente al niño, pero el niño no te está utilizando bien el lenguaje. A eso es a lo que me refiero. Tú le puedes decir, yo quiero pan, pero el niño no puede decir, yo quiero pan. Va a decir, mi quiero pan o quiero pan. No puede decir la palabra yo, no identifica bien esa palabra. O sea, si tú lo ves con ese problema, es un signo de alerta que necesita un tratamiento. Y eso es del cerebro, ¿no? Prácticamente es problema del cerebro, ¿ya? Nosotros tenemos en el cerebro un área que se llama el área del lenguaje, em, que está casi por el lóbulo temporal. Y esa área, como les vuelvo a repetir, cuando tiene un daño o algún problema de oxigenación, el niño no va a poder coordinar bien las palabras y va a decir mal, va a hablar mal. Y es un problema del lenguaje, no es del habla, es del lenguaje. Ya, el lenguaje no lo está usando bien. Y eso es un signo de alerta para una terapia, ¿no? Entonces, los sonidos, por ejemplo, hasta los 2 años, los sonidos de las vocales ya debe de pronunciarlos en algo. A los 3 años, consonantes. Como ustedes pueden ver, ya hasta los 6 años, ya deben de pronunciar todos las consonantes. Claro, la R a veces no la pronuncian bien, pero deberían de pronunciarlo, al menos de tratar, ¿no? Lo posible hasta los 6 años, por lo menos ya. Totatola. En lugar de decir Coca-Cola dicen Totatola a veces, ¿no? Todavía tienen problemas para pronunciar Coca. No dicen Coca, dicen Totatola. Eh, estas vocales y estas consonantes poco a poco se les va a ir ejercitando en la estimulación temprana. ¿Cómo se puede estimular, dice, el uso de estas vocales, estas consonantes, ¿no? Hablar con el niño y dejar que nos converse con tranquilidad, no apurarlo. Dice, la televisión no puede sustituir la estimulación del niño, ¿ya?
la estimulación, ay, perdón, disculpen. La televisión no debe, bueno, se recomienda la tecnología, ya les he dicho, la tecnología no les hace bien cuando recién están empezando a hablar, porque solamente escuchan y miran, ellos tienen que pronunciar las palabras, ¿ya? Dice, deja que hable, que dialogue el niño. No le interrumpas, ¿ya? Los padres son el ejemplo de cómo usar el lenguaje para el niño. Por lo tanto, hablar correctamente, sin gritar, despacio, con frases comprensibles, bien ordenadas. Ayudar a su hijo en el desarrollo de su lenguaje, ¿ya? Bueno, entonces, si vamos a hablar un poquito sobre las terapias del lenguaje, es la pronunciación de las palabras en sí. ¿Qué viene a ser pues la terapia del lenguaje? Es un tratamiento que se realiza con niños que tienen problemas, dificultades, discapacidades de aprendizaje o de lenguaje, ¿no? La terapia del lenguaje tiene como finalidad pues promover el desarrollo del niño, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Empezar con un buen desarrollo del habla en niños pequeños para que así puedan empezar a comunicarse de una edad temprana. Rehabilitar las personas, ¿no? O sea, hay que rehabilitar porque hay niños que tienen problemas para el habla muy graves y la terapia del lenguaje o el especialista del lenguaje pues tiene que rehabilitarlo, o sea, tratar de mejorar en lo posible. Es cuando ya tienen algún trastorno, dice, que afecta la manera como comunicarse. Ese trastorno es de la zona del lenguaje. La terapia del lenguaje es muy importante para llevarlo a cabo, ¿no? Em, y bueno, tenemos siempre en lo posible que aplicarlo cuando el niño tiene trastornos en el lenguaje. Y también los trastornos del habla también se aplica a esto, ¿no? Las alteraciones en el lenguaje eh, pueden ser, dice, temporales, ¿no? O permanentes. Algunos, bueno, cuando es permanente, tienen que estar en una terapia a temprana edad. Sí, llega a rehabilitarse bastante. Yo he visto muchos casos en que el niño, ¿no? Hasta los 4 o 5 años tienen problemas graves de lenguaje, o del habla, ¿no? Y claro, si el papá, la mamá tiene las posibilidades de llevarlo a un terapista particular, que es mucho mejor, mejoran de una manera rápida, ¿ya? Pero también, claro, el papá y la mamá o la familia tiene que apoyar al terapista, todo no le vas a dejar al terapista, ¿no? Algunos tienen, claro, algunas alteraciones que ya son de manera permanente, pero siempre se trata de combatir con la terapia. ¿Cuáles son las causas de los trastornos? Problemas de audición, ¿no? Autismo, que está muy de moda hoy en día. Los problemas motores en forma general, ¿no? Movimiento del brazo, de la mano, pues un trastorno ya del cerebro. Lesiones de trauma, golpes en el cerebro, problemas respiratorios, retrasos cognitivos, ¿ves? Bueno, los síntomas, ya hemos hablado un poco, tienen problemas para aprender, un vocabulario muy ilimitado, omite ciertas palabras, utiliza oraciones muy cortas, muestra poco interés social y tiene dificultad de captar o retener la información. El tratamiento consta, dice, de tareas, ¿no? Ejercicios, juegos didácticos para que el niño se sienta cómodo. Como ustedes pueden ver ahí, hay unos ejercicios con la lengua. Y antes hemos hablado un poco. La lengua hacia abajo, la lengua hacia arriba, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando tienen problemas en pronunciar las palabras, entonces tú le puedes hacer ejercicios con la lengüita. ¿Ya? Sacarlo hacia afuera, darle la vuelta a la lengua para un lado, para otro lado, ¿no? Empujarla hacia adentro y eso tiene que hacerlo todos los días para que el niño tenga facilidades de movilizar su lengua. También consta de ejercicio con los labios y la lengua, ¿no? Ejercicios de respiración.
Bueno, aquí hay un montón de recomendaciones para la terapia. Ejercicios respiratorios. Hay soplar bolitas de papel, pronunciar las vocales, articular frases, hacer ejercicios con la lengua. Ya, por ejemplo, soplar bolitas de papel. Deben colocarse las bolitas de papel o polietileno, ¿no? Se pueden emplear también velas, o sea, soplar velas, tumbar torres de papel o soplar. Se me refiere a soplar, ¿ah? Soplar. Tú pones la bolita de papel y que lo sople el niño, ¿no? O tú puedes poner una velita y que apague la velita con soplidos y utilizar pajillas para aspirar agua, o sea, ¿no? El sorbete, o limonada. Otra estrategia divertida también es soplar burbujas de jabón, ¿no? O sea, tiene que soplar, soplar, soplar el niño. Pronunciar las vocales. Para realizar la pronunciación, ¿no? El niño debe de inhalar lentamente por la nariz y retener el aire y luego exhalar. Ese es, pronunciando, dice, mencionando las 5 vocales. ¿Ya? Ejercicios respiratorios también. Realizar con movimientos simples y repetitivos, incorporando sonidos. ¿Ya? Se puede utilizar las inhalaciones y expiraciones nasales. Y finalmente, pues los famosos ejercicios con la lengua, ¿no? Para pronunciar, dice, los fonemas. Hágale vuelto a colocar los ejercicios de la lengua para fortalecer la lengua, ¿no? La lengua hacia afuera, hacia adentro, etcétera. ¿Ves? Acá. Este archivo, bueno, yo se lo voy a dar a la empresa y ustedes ya le piden, ¿no? Después de, a ver, acá le he puesto un video bien interesante. Explican, por ejemplo, un poco sobre la terapia, ¿ya? Escuchemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula 3, en donde vamos a trabajar solo ejercicios de la cavidad orofacial. Eso quiere decir todos los músculos que están involucrados en el habla. Puede ser la lengua, los labios, las mejillas y nuestro paladar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios para que se fortalezca nuestra lengua. Ejercicio número 1. Ustedes saben muchísimos y si se acuerdan de más, entonces vayan practicando en casa o, bueno, pues escríbanme y díganme cuáles están haciendo. Ok, 1. Vamos a hacer chasquidos con la lengua. Este se lo saben perfecto. Ese es un ejercicio, ¿ya? Clac, 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 ¿no? Como ustedes pueden ver con la lengua. Practicando en casa o, bueno, pues escríbanme y díganme cuáles están haciendo. Ok, 1. Vamos a hacer chasquidos con la lengua. Este se lo saben perfecto. 2. Hacer trompetillas. Traten de tener relajados los labios y luego sacar el aire. Trata de que tus labios vibren, ¿ok? Eso quiere decir que tú debes estar relajados, estás serio y solamente soplas, como que sacas aire sin mover tus labios. O sea, no hay un cambio en la forma de tus labios. No trates de soplar así, sino más bien labios normales y sacas aire. Nada más. Otro ejercicio también para la lengua es hacer la misma trompetilla, pero con la lengua de fuera. Pasas saliva, sacas la lengua, trata de vibrarla lo más posible. Siguiente ejercicio, llevar la punta de la lengua hacia la punta de la nariz. No importa que no lo logres, simplemente saca la lengua y empújala lo más que puedas hacia arriba. Y luego hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Y luego al revés, trata de tocar tu barbilla. Ahora hacia los lados. Para coordinación, puedes tratar de tocar los 4 puntos, sí, o sea, en un reloj. Por ejemplo, así. Y ahora trata de hacerlo al revés, igual es complicado. Entre más saques la lengua, vas a calentar más ese músculo. Otro ejercicio que podemos hacer también es
hacer una limpieza de nuestros dientes, como cuando comemos tacos y queremos limpiar nuestros dientes. Entonces, con la lengua vamos a hacer en sentido del reloj y luego al revés. Y luego hacia el otro lado. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Vamos a tratar de sacar la lengua lo más rápido que podamos. Sacarla y meterla, sacarla y meterla. ¿Ok? Ahora moverla hacia los lados. ¿De acuerdo? Otro ejercicio que vamos a hacer, limpiar nuestros labios como lo hicimos con los dientes, solamente que ahora la lengua va a ir hacia afuera, como si comieras un helado, limpiar nuestros labios con la lengua. Ahora hacia el otro lado. Siempre para un lado cuesta un poco más de trabajo. A ver, volvemos de intentar. Ahí está. Ok, entonces esos son algunos de los ejercicios que puedes hacer para fortalecer tus labios, tu lengua y tus mejillas. Para fortalecer nuestras mejillas, lo que podemos hacer es inflar nuestros cachetes al mismo tiempo. Como Kiko, eso es simultáneamente. Y luego, uno va primero y otro después. Con tu lengua, avienta una mejilla y la que sigue. Otro ejercicio también que podemos hacer es limpiar nuestro paladar con la punta de la lengua. Llevar la punta de la lengua hacia atrás y luego hacia adelante. En los ejercicios no te tardas más de 5 minutos. Trata de repetir cada ejercicio de 5 a 10 veces. Depende de la dificultad y del cansancio. Probablemente al finalizar sientas un poco de hormigueo o un poco de dolor aquí debajo de tus orejas, porque son ejercicios que no hacemos regularmente o que no estamos acostumbrados pues a repetir. Entonces son músculos que casi no utilizamos y entonces por eso nos puede llegar a doler. Pero conforme los vayas practicando va a ser muchísimo más fácil que deje de doler. Ok, amigos, este fue otro video de los ejercicios que tienen que hacer en casa. Recuerden hacerlos por lo menos 3 veces al día. Recuerden que para que haya un avance o una mejora hay que practicar y practicar y practicar. Eso es compromiso de cada uno de ustedes, aunque yo no los vea. Y este es un compromiso con ustedes. Bueno, acá ustedes han visto una serie de ejercicios muy interesantes y muy sencillos que se pueden practicar en casa, ¿ya? Y bueno, si tú tienes un centro de atención, también le puedes aplicar a los niños, ¿no? Claro, a partir, estoy hablándote de los 5 años, ¿no? A partir de hasta los 3 años, como juego lo puedes hacer, porque los niños les gusta jugar con la boca, ustedes saben. Entonces tú juegas de alguna manera con un juego, le caes, ya, pero o sea, es para que ellos pues practiquen el movimiento de la lengua, el movimiento de la boca, de los labios, ¿no? Y bueno, hay en algunos casos también yo he observado, he visto que a veces lo llevan al neurólogo, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tienen problemas de la disartria, problemas ya graves con el lenguaje que ya son problemas ya degenerativos muchas veces, eso ya aparece ya cuando están grandecitos, ¿no? Estamos hablando de problemas de lenguaje cuando están niños de 3 4 5 años que todavía pueden entrar a una terapia. Entonces ahí se le puede aplicar estos ejercicios. Problemas más graves del lenguaje que tú estás observando, la tienes que llevar a un neuropediatra, ¿no? El neuropediatra a veces te lo combina con medicamentos, ¿no? Que ya es para el cerebro. Pero estos ejercicios es parte de la terapia, ¿ves? Una terapia del lenguaje que tú tienes que coadyuvar, ¿no? Digamos, complementar la terapia, de repente médica que le pueden aplicar al niño, ¿no? Muy importante también les voy a decir es el ambiente en el que vive el niño. Eso es bastante importante. A veces el papá, la mamá o la familia se pelean constantemente
Yo observo, ¿no? Yo les digo por experiencia, yo observo en muchas casas, muchas familias, que a veces la mamá es un poquito altanera, histérica, de mal genio, o es el papá de repente mal geniado, o la abuelita, y eso parece mentira, pero los niños de 2 años, 3 años, 4 años, que recién están empezando a vivir, eso les altera hasta la forma como hablan. Se vuelven nerviosos, alterados, no pueden hablar bien las palabras, no pueden pronunciar bien. O sea, también tiene que ver en algo el ambiente psicológico, el ambiente de armonía de familia, ¿ya? Y eso tienen que recomendar bastante, que también la familia tiene que tratar en lo posible de no demostrarlo eso delante del niño, sobre todo cuando son niños pequeños de 3 años, 4 años, 5 años, asimilan muy rápido y eso como en su cerebrito se les hace como un trauma y muchas veces también influye mucho en los problemas del lenguaje, ¿no? Entonces, estos ejercicios, pues yo los voy a dejar aquí en el archivo y ustedes lo pueden practicar en su casa o con los niños, ¿no? Vamos a continuar entonces dialogando sobre este tema. Acá también hay unas recomendaciones muy buenas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Hola familia, bienvenidos a este nuevo video de Hola Kids. En esta ocasión te enseñaré 3 actividades para estimular el lenguaje con tus figuritas lúdicas. Recuerda que si aún no tienes tus figuritas lúdicas, puedes ver este video donde te explico cómo descargarlas totalmente gratis. En la actividad número 1 utilizaremos las figuras de los animales. Los objetivos serán la nominación por repetición y la diferencia entre nombre y onomatopeya. Es importante que solo trabajes con 3 o 4 animales en una sesión para favorecer la atención del pequeño y no saturarlo con muchos estímulos. Te recomiendo que elijas 3 animales que no sean similares entre sí. Por ejemplo, nosotros escogeremos la vaca, el perro y el pato. Para iniciar la actividad haremos una introducción, donde presentaremos a los 3 animales de la siguiente manera. Hoy vamos a jugar con 3 animales. ¿Cuál te gusta más? ¿El perro, la vaca o el pato? Y dejaremos que él escoja primero. Entonces tomaremos el que él eligió y retiraremos los demás de su campo visual, de manera que pueda centrar su atención en un solo estímulo. Colocando la figurita frente al niño a la altura de sus ojos, diremos la siguiente frase. Se llama Pato y hace cuac, 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 cuac. Recuerda que es muy importante hacer la distinción entre el nombre y la onomatopeya. Si notas que el niño se distrae, puedes dirigir su atención, intentando atrapar su mirada con la figura, moviéndola en diferentes direcciones dentro de su campo visual. Lo siguiente sería buscar que repita el nombre, la onomatopeya o ambos, haciéndole la pregunta. ¿Cómo hace? Si el niño responde correctamente a la pregunta ¿cómo hace?, lo felicitarás haciéndole ver su logro. Muy bien, así es el pato. Chócala. Y seguirás con la pregunta, ahora dime, ¿cómo se llama? Si el pequeño vuelve a decir la onomatopeya, le dirás, muy bien, hace cuac, 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 pero ¿cómo se llama? Haciéndole ver que la onomatopeya es la respuesta para la pregunta, ¿cómo se hace? Si después de varias repeticiones no logra decir el nombre, la onomatopeya o ninguna de las dos, no te preocupes, pues con el hecho de haberlo escuchado varias veces, habremos estimulado su atención, identificación y vocabulario. Pasarás al siguiente animal despidiendo en este caso al pato de la siguiente manera. Ya se va el pato, despídete de él. Adiós, pato. E incitándolo a que repita. Continuarás con los 2 animales restantes, permitiéndole que él escoja. ¿Ahora con cuál jugamos? Y así hasta repasar los 3 animales. Para la siguiente ocasión, cuando repases esta actividad, si el pequeño aún no repite el nombre y una onomatopeya, te recomiendo retomar los mismos 3 animales hasta que notes un progreso en sus respuestas y posteriormente ir introduciendo nuevos animales de uno en uno, es decir, cambiar solamente un animal del primer grupo. Por ejemplo, si estos 3 ya logran repetir nombre y onomatopeya de la vaca y del pato, puedes cambiar uno de estos por un animal nuevo. Recuerda que debes elegir uno que no sea similar a los otros. También puedes ir cambiando de 3 en 3, pero solamente si el pequeño logra repetir su nombre y onomatopeya. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para que te enteres cuando subamos nuevos.
Bueno, entonces este es muy interesante para que ustedes puedan observar también que en el lenguaje tienen que relacionar las imágenes, ¿no? Con las palabras. Eso es lo que Nate ya hemos hablado, ¿no? El lenguaje no solamente es que tú pronuncies palabras, sino que la pronuncies pero relacionándolo con el hecho. Sino, de lo contrario, pues estaría perdida la persona, estaría, digamos, utilizando un lenguaje mal hablado, ¿no? Acá. Ella sigue explicando sobre los animales, pero es bien importante las onomatopeyas, porque las onomatopeyas vienen a relacionarlo con el animal, ¿no? Página de Pinterest. Escogeremos 4 animales y 4 alimentos y haremos la introducción de la actividad diciendo, ahora los animales tienen mucha hambre, vamos a darles de comer, ¿me ayudas? Y permitirás que él coma. ¿A quién le damos de comer? Muy bien. ¿Y cómo se llama este animal? Retomando la dinámica de la primera actividad. Si contesta correctamente, lo felicitarás. Muy bien, es el mono. El mono va a comer. Si contesta con una onomatopeya, le dirás, muy bien, hace pero ¿cómo se llama? Y posteriormente, ¿qué va a comer el mono? Permitiendo que le escoja el alimento. Muy bien, ¿y qué es? Si contesta correctamente, lo felicitan. En caso contrario, le dirán, se llama pan. El mono va a comer pan. Y mediante el juego simbólico, el mono comerá el pan. Mira, el mono está comiendo el pan. Qué rico. Y posteriormente le preguntará, ¿qué comió el mono? Muy bien, el mono comió pan. O, ¿quién se comió el pan? Muy bien, el mono se comió el pan. Si no contesta correctamente las preguntas, puedes darle la respuesta y motivarlo a que repita. Seguirás de la misma forma con los otros 3 animales y alimentos hasta terminar. Al finalizar, puedes hacer un repaso de todos los animales y lo que comieron, haciendo preguntas como, ¿te acuerdas quién se comió el helado? O, ¿recuerdas qué comió el tigre? Si consideras que 8 estímulos son muchos, puedes hacerlo con 6 o 4 según la atención de tu pequeño. Con esto terminamos el día de hoy. Recuerda que con esto Ya, entonces ahí he querido dejarles también estos ejercicios para estimular el lenguaje, ¿no? Para poder estimular la coordinación entre la palabra y la imagen, ¿no? Este es otro video. Estos son los fonemas, ¿no? Acá ya estamos viendo la terapia con un niño que tiene labio leporino o que ha sido intervenido quirúrgicamente con labio leporino. Estos niños también tienen muchos problemas para pronunciar las palabras, inclusive hasta adultos, ¿no? O sea que hasta adulto, la persona que tiene el labio leporino, que ha nacido ya así, ¿no? Con un labio leporino, lo operan, ¿no? A veces no quedan tan bien, siempre tienen problemas para pronunciar las palabras, a veces no se le entiende. Entonces también necesitan una terapia estos niños, ¿no? Ya, este es un pequeño ejercicio para los niños que tienen labio leporino, ¿ya? Hay cantidad, digamos, en una hora no lo voy a poder abordar, pero hay cantidad de ejercicios para diversos tipos de niños con problemas en el habla. Bueno, este, acá, bueno, he querido resumir de repente un poco
lo que es la terapia del lenguaje, ¿ya? Este, hay bastante información sobre este tema, porque actualmente estamos con problemas con los niños. Muchos niños nacen con autismo, me han explicado. Los niños que nacen con autismo no es en sí que tengan a veces problemas del habla, pero sí tienen problemas del lenguaje. ¿Por qué? Porque no relacionan o sea, la relación que hacen es a la inversa muchas veces y también no relacionan bien lo que se conversa con lo que ven, ¿no? Eso, el niño vive aislado, un poquito aislado, ¿no? Vive en su mundo, a veces se concentran, pero siempre tú tienes que estar haciendo esa terapia de que se relacione con las personas, ¿no? Es más complicado en- como les voy a repetir, la repetición, los ejercicios que antes hemos dado, ejercicios de la lengua, ejercicios de los dientes, ¿no? Cómo coloca la lengua con los dientes, de los labios. Esos ejercicios es para poder mejorar la pronunciación de las palabras. La tartamudez, por ejemplo, también se necesita estos ejercicios. La tartamudez yo he escuchado bastante que se utilizan mucho las canciones, pero claro, es una terapia que se le realiza aparte al niño, ¿no? Cuando el niño nace tartamudo o es tartamudo, ¿no? Con la canción tú le vas corrigiendo, digamos, que la conversación sea de una manera fluida, ¿no? Porque eso es lo que se lucha en el niño. Y en otros casos, por ejemplo, con las canciones, como ahí hemos visto también los ejercicios, con las canciones o también a veces con los ejercicios respiratorios, ¿ya? Bueno, es un resumen de lo que he querido yo darles sobre lo que es el tratamiento de lo que es problemas en el lenguaje y cómo estimularle el lenguaje y cómo mejorar el lenguaje en los niños en los primeros años de vida. Estamos hablando hasta los 5 o los 6 años de edad. Cuando hablamos de estimulación temprana, estamos hablando pues de los primeros años de vida, ¿no? Como ustedes saben. Ya la estimulación temprana tiene un tiempo nada más que se puede dar. Ya a partir de primaria, en primaria, por ejemplo, ya no se llamaría estimulación temprana, ya es una terapia que se le hace, ¿no? Los niños de 10 años, 8 años, 9 años, ya no se le llama estimulación temprana ahí. Ya esa es una terapia que se hace, terapia del lenguaje, y que tú lo tienes que llevar a un especialista o bien a un psicólogo especializado pues en lo que es terapia del lenguaje, ¿no? Hay psicólogos que se especializan en eso también. No sé si hay alguna interrogante. Hasta acá he querido resumirles lo que es la estimulación temprana y la terapia del lenguaje, ¿no? De algunos trastornos que se puedan dar. Como les voy a repetir, cuando el lenguaje, cuando tienen trastornos en el lenguaje un poco más profundos, tienen que recurrir a un especialista, a un neurólogo, porque el problema está en el cerebro, ¿no? En la zona hay una zona digamos, Wernicke, que le dicen Wernicke, es una zona del cerebro que tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje, la coordinación del lenguaje, ¿no? Bueno, para mí ha sido un gusto, siempre compartir con ustedes, ya, eh, diferentes temas en lo que es educación y salud en los niños. Y le doy muchas gracias a la empresa Conciet que siempre me dan esa oportunidad de, digamos, con ustedes, pues tratar en lo posible de coordinar, trabajar, ¿no? Y que mejoren de repente en todo lo que es su actividad profesional. Ujú. Gracias por su atención, más bien. De repente vamos a continuar con otros temas, otros cursos relacionados. Ustedes pueden estar atentos. Le dejo el archivo a la empresa para que ustedes de alguna forma puedan también repasarlo y puedan aplicarlo con sus niños. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada licenciada, por la ponencia.
Recordarles que si desean la certificación, no olviden escribir el número de concierge. Que tengan una bonita noche. Buenas noches, muchísimas gracias.